Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y siempre los acompaño jueves a jueves para aprender un nuevo tema en cuanto a la gestión de riesgos. Y bueno, antes de empezar, quisiera empezar saludando a las personas que ya se van conectando de diferentes partes de la TAM. Yo los estoy saludando desde Argentina, pero también hay gente conectada de Venezuela, de México, de Lima, Perú. De acá también vemos muchos de México y de Venezuela, de Guatemala, de Panamá, Colombia también siempre está presente, República Dominicana, Argentina, por ahí veo desde Caracas. Muchas gracias por estar acá con nosotros en este espacio que es para ustedes. Y bueno, lo que están viendo en pantalla es nuestro canal de WhatsApp, donde ustedes se van a poder unir y poder ya desde ahora empezar a disfrutar de todos los contenidos que les vamos compartiendo día a día. Así que en este momento les estoy dejando el link en el chat para que puedan ir a unirse. ¿Qué van a poder encontrar acá? Acá les mantenemos al día de todo lo que sacamos en contenidos educativos para todos ustedes. Así que si tienen un celular a la mano o si quieren ingresar por el link que les he mandado, pueden unirse desde ya a nuestra comunidad. Les estoy pasando la voz, todo el equipo de Pirani les está pasando la voz sobre los próximos eventos, las plantillas que ya pueden estar descargando, los últimos podcasts que estamos saliendo que les pueden ayudar a seguir aprendiendo. Así que está como para no perderse. Ahí los invito a unirse. Y por favor, si me ayudan con el siguiente slide, mientras que voy. ¡Ay! Hay gente conectada desde la India. Bienvenidos. El Salvador, México. Lo que se viene ahora, el 12 de noviembre, tenemos el foro de cuantificación y evaluación de riesgos, que creo que es un tema que a muchos nos interesa conocer a mayor profundidad. Vamos a tener a 4 expertos muy buenos en sus temas que van a estar dándonos los tips y van a estar contándonos más sobre este tema. Si quieren inscribirse, les dejo el link ahora por el chat. Es totalmente gratuito, así que aprovechen de inscribirse ustedes y también pasen este link a las personas, colegas que ustedes consideren que necesitan saber más del tema. Lo importante de la educación es poder compartirlo con todo el mundo. Así que nosotros creemos fielmente a ese lema, por eso todos invitados a poder compartirlo. Y por último, se viene el webinar, creo que estábamos esperando desde inicios de este mes, se viene para el siguiente mes y es como Pirani ya está trabajando con un asistente virtual de inteligencia artificial dentro de la herramienta. Justo se hizo el lanzamiento esta semana, entonces en el próximo webinar que vamos a tener también con Olga Torres, nos va a estar contando cómo sacarle el máximo provecho a este asistente que ya pueden estar encontrando dentro de la herramienta de Pirani. Así que les dejé el link también en el chat por si es que quieren unirse, compartir con nosotros. Recuerden que este espacio también es un poco más libre. Ustedes pueden alzar la mano, se les da micro abierto para conversar con Olga, preguntarles por algunas cosas importantes de esta función o de otras que ustedes consideren importantes. También pueden hacer ya preguntas más especializadas sobre el software y todas son correctamente respondidas. Y bueno, con esta introducción le voy a dar el pase ahora sí. Bueno, tengo un anuncio más. Gracias por avisarme por ahí. Y es que ya estamos a próximos de cerrar la encuesta para el estudio que tenemos para el 2025. De hecho, esta es la última semana que se va a estar promocionando. ¿Y qué pasa? Este estudio sale enero de 2025 y te contamos todas las tendencias que va a haber en gestión de riesgos. ¿Cómo alimentamos este estudio que va a salir en enero? Es a través de encuestas que hacemos a todo el público abierto, entrevistas a profundidad a expertos de toda Latinoamérica y también una investigación muy profunda que ya estamos desarrollando desde el mes pasado para poder darles el insumo ya fresco en enero. Entonces, si tú quieres ser parte de este estudio, tienes que estar ayudándonos con esta pequeña encuesta, que no toma más de 5 minutos, créeme, yo lo hice, y nos van a poder estar contando desde su perspectiva, desde el negocio en el que está, en la industria en el que se mueven, cómo ven el movimiento de la gestión de riesgo para este año versus lo que vendría para el próximo año. Entonces, ahí todos invitados a unirse a nuestro estudio. Ahora sí, creo que podemos dar la bienvenida a Olga Torres, nuestra directora de operaciones, que nos va a estar dando esta charla de cómo identificar riesgos de cumplimiento. Olga, ¿cómo estás?
Hola Nico, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos a este espacio. Contenta de estar aquí compartiendo con ustedes conocimiento y pues nada, muy feliz. Hace ratico no nos veíamos en este espacio, entonces Cierto. vamos a darle todo ahí y espero que sea de muchísimo valor para ustedes lo que hoy les vengo a contar sobre cómo identificar riesgos de cumplimiento. Buenísimo, Olga. Estoy muy segura que así va a ser, así que no digo nada más. Recuerden por ahí las preguntas en el módulo de preguntas y respuestas para tenerlas mapeadas y todos aquellos que ya empiezan a preguntar si vamos a estar compartiendo el material, les digo, no se preocupen, el martes de la siguiente semana van a poder encontrar tanto la grabación como la presentación de Olga. No digo nada más, ahora sí podemos empezar. Listo, Nico. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción y por esos contenidos que nos entrega siempre. Creo que han hecho un esfuerzo bastante grande desde el área de conocimiento de Pirani para poder realmente entregar tantos contenidos por tantos medios para llegar a más personas que realmente estén interesadas en conocer sobre la gestión de riesgo y ayudarlos en ese proceso para que ustedes dentro de sus organizaciones realmente logren cumplir sus objetivos y que la gestión de riesgos realmente haga parte de esa estrategia organizacional. Entonces, como les mencioné, el tema de hoy va a ser la identificación de riesgos de cumplimiento. Vamos a tener una agenda que está definida de esta manera. Traje algo que nos solicitaron, creo que Nico, en la escuela pasada de riesgos y hay en varias escuelas donde nos han pedido los participantes y es que hagamos lo más, digamos, práctico posible el ejercicio junto con la teoría que traemos cada semana. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Desde el principio les voy a contar de un caso de uso específico y en la medida que vayamos desarrollando el tema, vayamos desarrollando toda la parte teórica, vamos a irle entregando, digamos, solución a ese caso de uso que les voy a plantear desde el inicio. Vamos a hablar un poquito de esas definiciones alrededor del tema de cumplimiento, qué son los riesgos de cumplimiento, por qué son importantes, qué es lo que realmente trae consigo todo el tema de cumplimiento para las organizaciones y cómo implementarlo. Cuáles son esos estándares de referencia y cómo manejar esos estándares dentro del cumplimiento y la identificación de los riesgos dentro de nuestras organizaciones, un poquito de una descripción metodológica que nos trae una de las normativas más conocidas a nivel internacional, que es la ISO 37301, que es la que habla todo lo del sistema de gestión de cumplimiento y vamos a sacar el apartado específico sobre la gestión de riesgos que se maneja y nos, digamos, nos sugiere esta normativa para el manejo dentro de nuestras organizaciones. También vamos a ver ya un poquito ya cómo se hace esa identificación, vamos a enfocar mucho, digamos que la gestión de riesgo tiene muchas etapas, tiene la parte de contexto, tiene la parte de identificación, de evaluación, de monitoreo, de reporte, de generación de conocimiento y de digamos, de ese ciclo iterativo que tenemos sobre la gestión de riesgos, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en esas técnicas y prácticas que nos ayudan a poder hacer el proceso de identificación, que como saben, digamos que eso es un elemento clave a la hora de hacer el proceso de gestión de riesgos, desde la identificación, si no se hace una correcta identificación, si no se identifican todos los riesgos que la organización realmente identifica como relevantes para lograr los objetivos en estos procesos, pues posiblemente nuestra gestión de riesgos el resto de sus procesos y etapas no sea tan efectivo y tan adecuado para nuestra organización y genere el valor que estamos esperando. Por eso hoy nos vamos a enfocar en esa etapa específica de identificación, vamos a hablar de cómo poder enfocar específicamente esas técnicas, esas prácticas para el trabajo dentro de la organización y finalmente cómo Pirani nos está ayudando para poder hacer ese proceso de identificación, de registro y de ese inventario de riesgos para luego pasar a las etapas siguientes de evaluación, de gestión y de tratamiento del riesgo como tal. Ese va a ser más o menos nuestra agenda y vamos pues a iniciar entonces presentándoles el caso de uso. Entonces, ¿cuál es este caso de uso? Esto es una empresa ficticia que nos dice que es un banco, ¿cierto? Fin social, empresa colombiana, una entidad financiera de tamaño medio, con una alta exposición al riesgo de cumplimiento, particularmente en áreas de prevención de lavado de activos y privacidad de datos, debido a su enfoque en préstamos e inversiones para pymes. Se posiciona como un banco digital orientado a brindar servicios financieros accesibles y eficientes a pequeños y medianos emprendedores y consumidores, con una base de clientes en crecimiento, enfocándose principalmente en el mercado local y regional, ofreciendo productos como cuentas de ahorro, préstamos personales y empresariales y servicios de inversión. Fin Social cuenta con una estructura organizativa que incluye departamentos de cumplimiento, gestión de riesgo, atención al cliente, asegurando un enfoque integral en su operación.
Aquí hay, digamos, como un resumen general y como algunos elementos claves que quiero traer que los vamos a ir utilizando dentro de nuestra conversación y vamos a ir desarrollando cada una de esas, digamos, esas prácticas o esas técnicas que se van a proponer como parte del ejercicio de la identificación del riesgo pensando en este contexto. Recuerden que es muy importante que cuando yo vaya a hacer la elaboración de un proceso de gestión de riesgos, que vaya a correr esa valoración, esa identificación o ese monitoreo de riesgos, tengo que entender muy bien el contexto, tengo que saber sobre qué organización, sobre qué procesos, sobre qué stakeholders es que se va a hacer esa evaluación dentro de mi organización, porque de eso depende el éxito realmente de lo que viene más adelante. Entonces, no olvidemos, vamos a trabajar hoy sobre FinSol y vamos a tratar de buscar la manera de que a esta organización, a esta empresa que hoy traemos ficticia, pues le podamos hacer todo el ejercicio de identificación de los riesgos. Ahorita vamos a ir retomando nuevamente este contexto. Por ahora vamos a entender por qué es importante identificar los riesgos de cumplimiento, qué tiene de valor eso para las organizaciones y qué nos puede ayudar. Entonces, ese proceso de identificación que se suma al resto del flujo de gestión de riesgos y ese proceso del conocimiento de la organización en función del cumplimiento, esos elementos claves que debe cumplir o llevar a cabo dentro de su organización según su contexto organizacional, según no sé, su industria, su tamaño, los tipos de productos, los stakeholders relacionados, todo este contexto pues va a determinar si nosotros podemos realmente llevar a cabo de forma correcta ciertas acciones dentro de nuestras organizaciones y ciertos procesos que van a depender muchísimo de regulaciones, de normativas y de elementos claves que tenemos que cumplir dentro de la organización, sea de forma interna o externa a la organización, y que si no se llevan a cabo y que no se cumplen, pues vamos a tener problemas como posibles sanciones legales y financieras, temas de reputación corporativa, problemas a nivel de los riesgos operacionales y de la ejecución de ciertas actividades dentro de nuestra organización que dependen de algunos flujos relacionados con el tema de cumplimiento. No vamos a lograr realmente una optimización adecuada de los procesos si no logramos esa identificación y si no logramos hacer una gestión adecuada de los riesgos. Esto también nos ayuda y nos facilita en la toma de decisiones, tener esta información de esos riesgos de cumplimiento cuando estamos emprendiendo un proyecto, cuando vamos a sacar un nuevo producto o cuando lo queremos retirar del mercado. Si no logramos esa análisis, identificación de esos riesgos, de esas acciones que vamos a tomar, de esa estrategia o de ese proyecto que queremos incorporar dentro de nuestra organización, podemos estar incurriendo en problemas graves para la organización que impida la sostenibilidad y la mantenibilidad del modelo de negocio en el tiempo o de los proyectos que implementemos dentro de nuestra organización. Y finalmente, pues también con esto logramos una alineación con los objetivos de sostenibilidad. Ahorita está súper sonando y está de moda el tema de sostenibilidad. Las empresas cada vez están más alineadas con el tema de sostenibilidad, de cómo su negocio puede ser impactado por el cambio climático, por los temas sociales, por los temas que se están generando alrededor de estos cambios dentro de las culturas a nivel organizacional y a nivel de los países y las regiones dentro de en el mundo. Entonces, cada vez es más importante, está tomando una relevancia, ya muchos industrias están teniendo regulaciones y políticas asociadas al tema de sostenibilidad que deben ser parte de ese, digamos, ese conocimiento y ese engranaje de la organización para lograr que las empresas tengan esa visión global de lo que es no solamente su negocio y cómo opera su negocio, sino el impacto que ese negocio implica para las sociedades, para el medio ambiente, etcétera, y también cómo nosotros como organización nos vemos afectados por esos cambios y esas dinámicas externas que van afectando de alguna manera también a nuestra organización y que si no nos adaptamos, pues podemos sucumbir en el intento, como dice. Continuando con eso y entendiendo ya ese valor que tiene los riesgos o la identificación y la gestión de los riesgos de cumplimiento, vamos a hablar de FinSol, que fue nuestra organización ficticia sobre la cual vamos a hacer el caso de uso o el caso de negocio que vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿por qué identificar y cuáles son esos tipos de riesgos o elementos claves que vamos a tener en cuenta para esta organización? Entonces, dentro de esta organización y según su entorno regulatorio y las normas que debe cumplir, podemos tener algunas normativas o algunas regulaciones específicas que para empresas del mismo sector y con características similares, pues deben tener en cuenta dentro de su organización. En este caso está todo el tema de protección de datos. Recuerden que en el sector financiero, en el sector bancario, es súper importante y relevante el manejo y la protección de los datos que
recogen y manejan de sus clientes, de sus socios, de sus empleados, etcétera, y cómo realmente ellos protegen y garantizan que toda esa información, que es información personal, de identificación personal, información confidencial y de las personas y que son informaciones críticas, cómo las protegen y logran mantenerlo esto bajo unos términos de privacidad y confianza con sus clientes y con sus stakeholders en general. La prevención del lavado de activos, claramente, todo el sector financiero pues está súper regulado en cuanto a los temas de lavado de activos, pues porque es uno de los negocios, está entre la lista de los negocios críticos o las industrias críticas en temas de lavado de activos y que están en el foco de los reguladores y de todas las supervisoras relacionadas. Y el tema de transparencia financiera, que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con que realmente se cumplan todas las leyes de transparencia, del manejo financiero, de la sostenibilidad del negocio, de la solvencia del negocio y para poder establecer también un lazo de confianza con los clientes y los reguladores que garantice que realmente esta organización está llevando a cabo de forma adecuada todos sus procesos y su negocio, llevando una transparencia siempre financiera para sabiendo el impacto que eso puede tener para sus clientes, ¿cierto? Recuerden que desde el sector financiero nosotros manejamos o las empresas manejan los activos de las personas, de las empresas que confían en ellos y pues si no se maneja de forma transparente las finanzas, si no se tiene claro cómo realmente está posicionado y cómo se ha sustentado ese negocio, puede tener un impacto a nivel de una región o a nivel de un país muy fuerte si pudiera tener algún tipo de manejos inadecuados o fraudulentos dentro de sus finanzas. Continuando con esto, acá hay algunos ejemplos de lo que puede ser el impacto que se puede generar en las empresas cuando no se tiene una correcta gestión de los riesgos de cumplimiento, cuando no se da cumplimiento adecuado a ciertas regulaciones. Hablábamos de que el tema de poder hacer ese proceso de identificación y gestión de los riesgos pueden disminuir o pueden evitar que las organizaciones caigan en sanciones millonarias eh, por el incumplimiento o la violación de algunas de esas regulaciones dentro de la ejecución de su proceso, que puede ser el caso específico como esas empresas muy reconocidas que en el último año, en el 2023, tuvieron sanciones millonarias por tener incumplimiento en algunas de las políticas. Entonces tenemos Binance, que es una empresa que maneja criptomonedas, en donde en el 2023 tuvo digamos, una sanción por 4.000 millones de dólares porque no tenía los controles suficientes y adecuados para el manejo de la gestión del lavado de activos dentro de la organización, no tenía programas reales que pudieran sustentar y tenía algunas fallas en algunos de sus procesos que podían llevar a que se pudiera hacer lavado de activos dentro del proceso o dentro de las operaciones que ellos manejan. Lo mismo pasó con la empresa de Meta, en donde se tuvo una sanción de 1.200 millones de euros en Europa por el manejo y el incumplimiento en las regulaciones del GDPR en temas de protección de datos, por el manejo que hacía de la transferencia de datos y de información desde Europa a Estados Unidos, que no tenía y no contaba con los controles adecuados a nivel de seguridad para garantizar la privacidad y el manejo de los datos de sus usuarios. También tenemos empresas, por ejemplo, en este caso, de William Hill, que es una empresa de Inglaterra, de Inglaterra que tiene todo el tema de manejo de casas de juego, de apuestas, en donde también tenían problemas e incumplimiento en temas de responsabilidad social y prevención del lavado de activos. Entonces, también tuvo un impacto bastante grande en una sanción de 23 millones de dólares por el incumplimiento. Entonces, miren el impacto que empresas grandes, medianas, pequeñas pueden tener por no hacer una correcta gestión de riesgos de cumplimiento y no poder hacer una vigilancia adecuada de todas las normativas, regulaciones y los riesgos a los cuales están expuestos si no están haciendo la adecuada implementación de estas normativas. Recuerden que no solamente acá estamos hablando de casos de alto impacto reconocidos a nivel mundial, de lo que puede llegar a causar la no, digamos, al no cumplimiento de estas normativas o regulaciones, que en este caso son normativas externas, pero también dentro de las organizaciones se pueden plantear ciertas normativas, estándares que se hacen no por obligación o porque un ente regulador los está solicitando, sino también internamente para garantizar ciertas operaciones, como si nosotros decidimos dentro de nuestra organización implementar un sistema de calidad, un sistema, no sé,
de salud y seguridad en el trabajo o algunos temas de buenas prácticas a nivel operacional, esos también se convierten en reglamentos o normativas que deben ser cubiertas por la organización, que si no se cumplen es posible que no tengamos sanciones a nivel organizacional, pero sí podamos tener pérdidas a nivel operacional, financiero, por inadecuada implementación de buenas prácticas de calidad, por ejemplo, dentro de las organizaciones, que nos lleven posiblemente a que nuestros procesos no sean eficientes, que tengamos pérdidas por reprocesos, pérdidas por inversiones en proyectos que no nos llevan a lograr los objetivos o la rentabilidad que estamos esperando dentro de nuestras organizaciones, y también hacen parte de este contexto del cumplimiento. No solamente, en muchas ocasiones las empresas relacionan mucho el tema de cumplimiento solamente con esas normativas externas, con las regulaciones, con los entes reguladores, pero también todo eso que nosotros creamos dentro de nuestras organizaciones como parte de esas buenas prácticas y esos estándares adecuados del manejo de nuestro negocio según nuestra industria, pues nos pueden llevar también a tener pérdidas dentro de la organización, y que también deben ser de alguna manera monitoreadas para poder hacer una correcta gestión de este riesgo de cumplimiento de forma integral y vinculada y alineada con la estrategia de la organización. Continuando un poquito con este tema, entonces, ¿qué nos ayuda y cuáles son esos estándares que nos ayudan a manejar todo el tema del estándar de cumplimiento y de un sistema de gestión de cumplimiento y también de la gestión de los riesgos de cumplimiento? Entonces, pues aquí les traigo otras tantas. Hay también normativas y regulaciones locales que nos pueden llevar también a darnos esas buenas prácticas, a cómo implementarlos, pero aquí pues traigo unas más reconocidas y que pueden ser aplicadas en cualquier industria, en cualquier tipo de organización, y es la ISO 37301 del 2021. Esto es una normativa que reemplazó pues a la 19600, que no era una no era certificable y tenía unas prácticas iniciales. Estábamos apenas iniciando en la ISO unas primeras prácticas de cómo implementar estos estos sistemas de gestión de cumplimiento, y fue reemplazada por esta nueva normativa, digamos que reemplaza completamente la anterior y busca que nosotros dentro de las organizaciones tengamos herramientas para poder nosotros garantizar y posiblemente certificar, si la empresa sí lo decide, en temas de cómo garantizamos nosotros un sistema de cumplimiento normativo dentro de nuestras organizaciones, cómo implementamos esas prácticas adecuadas a nuestra organización y las integramos a nuestros sistemas actuales de la organización, de calidad, de seguridad, etcétera, dentro de nuestra organización, para garantizar que realmente nosotros llevemos a un buen término todo el tema y el análisis de cumplimiento dentro de nuestras organizaciones. Otros estándares que no están específicamente enfocados al tema de cumplimiento, pero que ayudan y respaldan muchísimo el ejercicio de la gestión de riesgos en cualquiera de nuestros sistemas de gestión, que tenemos el ISO 31001 y COSO, que son, digamos, herramientas o estándares que nos ayudan a establecer cómo implementar la gestión de riesgos, sea de cumplimiento, sea de riesgo operacional, sea de riesgo de seguridad de la información, para el caso de hoy, sobre el tema de cumplimiento normativo y cómo se pueden integrar estas dos estándares y normativas para poder llevar la gestión a otro nivel dentro de nuestras organizaciones y garantizar realmente el cumplimiento dentro de nuestras empresas. Y un poquito de los dos estándares de la 37301 del 2021, que nos habla de cómo implementar un sistema de gestión de cumplimiento normativo. Normativa se basa principalmente pues como en el ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar, en donde establece como centro el liderazgo y la gobernanza y la cultura dentro de las organizaciones. Tiene que estar muy asociado todo el tema de cumplimiento, tiene que tener un respaldo adecuado de las altas direcciones y del gobierno de la organización, y pues tener esquemas de gobernanza sobre todo todo el sistema de gestión, donde se garantice que existen las personas adecuadas a la autoridad adecuada para poder hacer el apalancamiento del sistema de gestión y tomar decisiones sobre este, y que dentro de la organización se pueda dar un buen resultado a la hora de implementar esos sistemas de gestión. Y finalmente, y no menos importante, el tema de cultura, que está muy arraigado y muy relacionado con el tema de cumplimiento normativo. Nosotros dentro de una organización podemos tener documentado, organizado, tener un sistema de gestión de riesgos, digamos así, de papel muy, muy bueno, pero si no hay una cultura que realmente se afilie y se alinee con estas estrategias y con estos planteamientos, políticas, procesos,
dentro de nuestra organización, pues estos sistemas no tienen valor para la empresa y no se llevan a cabo realmente. Entonces, todo este tema de cumplimiento normativo también tiene que alinear esa cultura organizacional para que realmente haya una verdadera transparencia y que haya realmente una alineación con estas políticas y prácticas que se traen sobre un sistema de cumplimiento normativo. A nivel de la estructuración de lo que es este sistema de gestión o que habla esta normativa, habla de tener claro unos objetivos de cómo nosotros vamos a implementar el sistema de gestión y para qué lo vamos a implementar dentro de la organización, donde se hable de una integridad en la cultura, una conformidad de las necesidades que nosotros debemos cubrir con el sistema de gestión de cumplimiento, un tema de reputación y valores y ética que van muy asociados a este tema de cumplimiento. Dentro de las organizaciones, cuando no se es claro realmente cómo se están llevando a cabo el cumplimiento de las normativas, cómo se realizan cada una de esas actividades dentro de la organización y las personas de la empresa o la cultura no permite que realmente haya una verdadera transparencia y una ética que respalde el cumplimiento, pues se hace más difícil, digamos, que cumplir con los objetivos realmente de estos sistemas de gestión. Principios que establece la integridad, el buen gobierno, la proporcionalidad, la transparencia, rendición de cuentas y la sostenibilidad, que hacen parte de los principios que busca implementar el cumplimiento normativo de estos sistemas de gestión. Y finalmente, a nivel de la organización y su contexto, pues todo el tema, esto está muy relacionado con el tema legal, pues hay muchas normativas, regulaciones externas que deben ser interpretadas a nivel de un ente legal que pueda permitir hacer una implementación, una adecuación sobre estas políticas y normativas dentro de la organización, tiene un tema social, cultural, digital, ¿cierto? Hay normativas que le apuntan directamente al tema digital, temas de financiero o de estructuras, temas ambientales. Entonces, al final, todos estos elementos de contexto de la organización van a permitir a mí determinar cómo y cuál es el alcance real que debe tener mi sistema de gestión de cumplimiento y sobre qué debo apuntar todo el análisis. A nivel de la gestión de riesgos de cumplimiento, que es la 31.001 del 2018, pues nos establece cuáles son esos flujos de trabajo que nosotros debemos manejar a nivel de la gestión de los riesgos, ¿cierto? Aquí nos habla del establecimiento en contexto, la identificación de los riesgos, el análisis y cómo este ciclo permanente se debe llevar para poder lograr hacer una gestión de riesgos adecuadas. En este caso, aplicado al contexto de los riesgos de cumplimiento o riesgos de compliance, como se conoce habitualmente. Hoy nos vamos a enfocar en una de las primeras etapas, que es la identificación de riesgos, de cómo realizarlo, cuáles son las bases y cómo realmente llevar a cabo una correcta gestión de riesgos de compliance. Algunas definiciones: ¿qué es realmente una obligación de compliance? Básicamente es un requisito que la organización debe cumplir, sea de forma obligatoria o de forma voluntaria, como hablábamos hace un ratico, en donde realmente hay políticas o estándares o normativas internas dentro de la organización que, a pesar de que son definidas por la organización de forma voluntaria, pues también hacen parte de este contexto del compliance. El no cumplimiento, ¿qué es el no cumplimiento de un compliance? Básicamente es el incumplimiento de uno de los requisitos de normativas externas y obligatorias o voluntarias. ¿Listo? Y ahora sí, ¿qué entendemos entonces por el riesgo de cumplimiento? Entonces, en esto los traje de la ISO 37301, en donde nos habla que es la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del no cumplimiento del compliance respecto a las obligaciones de compliance dentro de una organización. Entonces, al final, este riesgo de cumplimiento lo que nos está mencionando es, vea, es la probabilidad de que usted, dependiendo de cómo haya implementado sus sistemas de gestión de cumplimiento o tenga sus procesos documentados o tenga sus procesos implementados dentro de su organización, la acción o las actividades que usted realiza dentro de su organización puedan llevar a un incumplimiento de esos requisitos, ¿cierto? Y como tal, el riesgo habla de la probabilidad de que ocurra, de que eso, si no se tienen los controles adecuados, si no se lleva una implementación adecuada, un monitoreo adecuado, pues me lleve al incumplimiento de esto. Los riesgos de cumplimiento se caracterizan por la posibilidad de generar impactos como sanciones, daños reputacionales, pérdidas financieras, restricción en la operación del negocio, ¿cierto? Falta de conformidad dentro de esos requisitos regulatorios nos pueden afectar en varias dimensiones dentro de nuestra organización y por eso es tan importante realizar una correcta gestión de riesgos. Aquí ya profundizando un poco y ya empezando un poco como a tratar el caso que llevábamos antes, vamos a ver cuáles son los métodos conocidos para el proceso de identificación. Este proceso de identificación o métodos al final pueden no ser solamente y no son exclusivos
un análisis de compliance, pueden ser utilizados para otros tipos de riesgos, pero pues que son muy, muy usados dentro de las organizaciones para poder llevar a cabo esa identificación de forma adecuada e informada, ¿cierto? En ocasiones, si no tenemos suficiente información para poder hacer el proceso de identificación, este puede fallar y puede llevarnos a que el proceso de gestión de riesgos se vea afectado y realmente no logremos los objetivos que tenemos sobre esta gestión de riesgos o en este caso, en esa gestión de cumplimiento. Entonces, algunos de estos son análisis de documentación y regulaciones. Nosotros, cuando estamos iniciando el proceso de identificación de riesgos o la gestión de riesgos de cumplimiento y en general cualquier implementación de los estándares de cumplimiento normativo, pues tenemos que conocer cuáles son esas regulaciones, cuáles son esos procesos, cuál es esa información que yo tengo de contexto de la organización a nivel de poder identificar un inventario, un listado de regulaciones externas o internas que la organización deberá cumplir o que se compromete a cumplir para poder llevar a cabo la operación de su negocio, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros elementos claves. Para poder hacer eso, yo tengo que tener un contexto de la organización, saber qué industria es, el tamaño, el tipo de, no sé, de stakeholders, de personas que interactúan con él. Para profundizar y poder llevar, teniendo pues como ese análisis de la documentación y regulaciones que debe cumplir mi organización, pues yo también puedo aplicar entrevistas y encuestas a los procesos de mi organización, esos procesos críticos que pueden verse más impactados por estas regulaciones y estas, digamos, las normativas que deben ser cubiertas. Entonces yo puedo llevar esto a poder indagar sobre estos procesos a través de entrevistas y encuestas que me lleven a entender cómo están funcionando los procesos, qué tipo de actividades se están llevando a cabo, qué tipo de controles tienen implementados y si están teniendo en cuenta o no los requisitos regulatorios a los cuales está, digámoslo así, de alguna manera obligada la empresa a cumplir. Evaluación de esos procesos, ahora ya entendiendo un poco cómo están trabajando esos procesos, cómo se manejan y entendiendo cómo las áreas están trabajando, pues yo hago la evaluación del proceso, identifico como esos puntos de debilidad, de vulnerabilidad que puedo tener dentro de mis procesos y que no están cubiertos por controles o que no se están llevando las actividades adecuadas para el cumplimiento normativo, para poder identificar esos puntos de debilidad donde yo puedo identificar esos posibles riesgos dentro del esquema de regulaciones que debo cumplir. El análisis de casos de incumplimiento. Es posible que dentro de una organización se puedan identificar algunas quejas, reclamos, incumplimientos, tanto de los clientes como de los stakeholders internos de la organización, que me puedan llevar a entender dónde está teniendo falencias los procesos o la organización para poder identificar posibles riesgos que posiblemente ya se han materializado y que no estén siendo tratados o cubiertos por la organización dentro de sus procesos como tal. Y el monitoreo de la industria, eso es muy importante, hacer un benchmark, entender si mi industria, qué normalmente está expuesto, cuáles son las regulaciones, típicamente en dónde se genera mayor incumplimiento dentro de las organizaciones, entender un poquito la dinámica de mi industria para poder realizar y mantenerme pues informado si la información interna de la organización a veces no es suficiente, no tengo las herramientas adecuadas para poder hacer ese análisis, este me puede ayudar y respaldar también a esa identificación de riesgos que la industria normalmente tiene asociada. Entonces, aquí, volviendo al caso de uso que teníamos antes, entonces nosotros, y empezando a entender un poquito todo este trasiego de cómo nosotros realmente podemos hacer una gestión de riesgos y poder hacer esa primera etapa de identificación de riesgos de cumplimiento, nosotros tenemos que empezar por algo y es entender el objetivo y el alcance de ese análisis. ¿Qué es lo que queremos analizar? Nosotros no hacerlo demasiado general o tener demasiados elementos para evaluar puede hacer más difícil el proceso de identificación de los riesgos y no tener claro hacia dónde voy a focalizar. Entonces, por eso es importante establecer un alcance, definir un alcance que nos permita realmente nosotros concentrar el esfuerzo en aquellas actividades críticas, en aquellas regulaciones de mayor impacto dentro de nuestra organización, establecer realmente cuáles productos, cuáles procesos, cuáles stakeholders deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer este proceso de análisis. Para el caso particular de nuestra empresa ficticia, FinSol, nosotros tenemos un alcance muy específico, en este caso, donde estamos preocupados por algunos productos específicos de la organización, que son los créditos personales, los créditos comerciales, las cuentas de ahorros y las tarjetas de crédito. ¿Cómo establecer cuáles son los productos? Pues básicamente esos desde el negocio, de las personas que manejan el negocio, saben cuáles son esos
productos, por ejemplo, en este caso, más, que pueden tener mayor exposición, que pueden estar más regulados, que pueden ser más críticos para la organización y es sobre los cuales quiero enfocar este ejercicio. Y las áreas como tal, en este caso, son pues áreas de operación y atención al cliente, la gestión de los datos y la prevención del lavado de activos, donde yo focalizar el esfuerzo para poder hacer este análisis de gestión de riesgos dentro de la organización. Dentro del ejercicio también debemos establecer cuál va a ser el objetivo que nosotros tenemos dentro de la organización para hacer esta evaluación o esta identificación de los riesgos de cumplimiento. Entonces, en este caso, los objetivos para esta empresa, para este caso específico, es identificar los riesgos de incumplimiento relacionados con la Ley de Protección de Datos y la Ley Antilavado. Recuerden, y aquí voy a pasarme de pronto a... Voy a adelantarme un poquito y voy a venir acá a este contexto de la organización y vamos a recordar un poquito. Esta es una empresa colombiana del sector financiero del tamaño mediano. ¿Listo? Entonces, esta empresa, pues digámoslo así, por estar en Colombia, pues tiene unas regulaciones específicas o locales que deben ser manejadas. Entonces, dentro de estos objetivos, nosotros establecimos que es la Ley de Protección de Datos y la Ley Antilavado especificadas y manejadas a nivel de Colombia, que posiblemente pues en los otros países, si lo llevamos y lo transportamos a otras organizaciones, en otros también tendrán su ley de protección de datos y antilavado, seguramente orientada a través de estándares internacionales o regulaciones internacionales que se tengan ya dispuestas para este tipo de elementos. Teniendo claro cuál es ese objetivo y ese alcance de este análisis, vamos a pasar entonces a entender cuál es el contexto sobre el cual vamos a trabajar, qué es lo que hay alrededor de esta organización de forma interna y externa y cómo nosotros esto nos puede ayudar a poder hacer un entendimiento más del negocio para poder hacer una mejor identificación de estos riesgos. Entonces, ¿qué se busca normalmente en estos análisis de contexto? Estamos hablando de ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuál es la naturaleza del negocio que se tiene y se va a evaluar? ¿Listo? Evaluar temas de qué incluye la estrategia, cuál es la naturaleza del negocio, cuál es el tamaño, el nivel de complejidad, temas de sostenibilidad, actividades que nosotros tengamos relacionadas con esto dentro de la organización y cómo funcionan las operaciones dentro de nuestra empresa. También poder identificar cuáles son esas partes relacionadas, cuáles son esos stakeholders, los clientes, los socios, los proveedores, los empleados, cómo interactúan y cómo están relacionados con esos procesos claves que nosotros queremos analizar y queremos evaluar. El contexto legal y regulatorio, entender cuáles son esas regulaciones que desde el mismo objetivo nosotros ya establecimos sobre el cual debemos enfocar el esfuerzo. Es posible que tengamos muchas más. En el ejercicio práctico de hoy solamente estamos hablando de dos, que es el tema de la protección de los datos y el tema de antilavado. El tema de la situación económica también, los análisis macroeconómicos también nos dan idea de cómo nosotros debemos actuar, qué tipo de elementos y riesgos podemos tener asociados a nivel de esos cambios externos que se están presentando en la economía, en donde nosotros estamos inmersos como negocio y cómo eso nos puede afectar a nosotros también en la toma de decisiones y en el análisis de esos temas normativos. Los contextos sociales y culturales y ambientales que también muchas veces traen regulaciones y normativas que nosotros debemos llevar y cumplir dentro de nuestra organización y cómo también nos pueden afectar esos contextos sociales al cumplimiento de las mismas. Las estructuras políticas y procesos y procedimientos que tenemos dentro de la organización, tenemos que tener muy claro cómo opera la organización, cómo está estructurado a nivel de gobernanza y cómo están definidas esas políticas internas de la organización que nos ayuden a entender un poquito digamos, como ese relacionamiento que existen entre todas las partes de la organización y cómo esas se pueden ver afectadas en cuanto a esa aplicación de esas normativas o regulaciones dentro de la organización. Y finalmente, que lo mencionábamos ahorita y que es parte fundamental del entendimiento del compliance, es el tema de la cultura de compliance dentro de la organización. Qué tan arraigado está el tema de transparencia a nivel de cumplimiento normativo dentro de la empresa, qué tanto la empresa entiende sobre el cumplimiento normativo o si solamente está el área legal enterada del tema y la organización no entiende su responsabilidad sobre el cumplimiento normativo. Eso también nos va a ayudar a entender cuáles y dónde se pueden estar presentando esos riesgos de cumplimiento dentro de nuestra organización. Volviendo al contexto, entonces, aquí resalté algunos elementos claves que están relacionados dentro de ese contexto. Bueno, ¿dónde está ubicada la organización? ¿Cuál es esa industria en la cual está ubicada la empresa? Entonces, estamos hablando de una empresa colombiana del sector financiero,
tamaño medio. También hablábamos ahorita que el tamaño puede hacer que yo tenga que cumplir o no ciertas regulaciones dependiendo de mis ingresos, de mis activos, del movimiento y digamos de esa situación económica o financiera que tenga la organización, puede llevarme a tener que cumplir ciertas regulaciones o no, porque a veces se establecen que ciertas regulaciones solamente aplican para ciertos tamaños de organización o para ciertos ingresos de organización. Entonces, también tengo que entender eso para poder establecer ese compromiso que tengo con el cumplimiento normativo dentro de mi organización. ¿Cuáles son esas regulaciones? Ahí las hablamos, estamos hablando específicamente hoy del tema de privacidad de datos o protección de datos y el tema de prevención del lavado de activos. Eh, ¿Qué temas a nivel, digamos, de la operación o del manejo de la organización? En este caso, eh, FinSol está hablando de que es un banco digital. Entonces ahí tenemos un componente tecnológico importante que debemos evaluar, ciertas áreas de tecnología que están inmersas en todo esta operación de esta organización van a tener que ser consideradas a la hora de hacer la valoración de los riesgos. El tema del mercado local y regional es una empresa que no está comercializando, que no está teniendo clientes en el exterior, entonces es diferente el cubrimiento normativo, diferente si tenemos una empresa que tiene negocios y tiene clientes en el exterior, van a haber otras normativas externas que deben ser tenidas en cuenta para poder dar cumplimiento cuando estemos haciendo ese vínculo o ese relacionamiento con otros países dentro del contexto de nuestra organización. Entonces, por eso es tan importante tener este contexto porque va a cambiar muchísimo el panorama de análisis, va a cambiar muchísimo sobre qué normativas, regulaciones voy a realmente a trabajar el análisis del riesgo y por eso es tan importante arrancar desde el principio con un contexto. ¿Qué temas? También hablábamos allá de conocer un poco la estructura, los procesos y procedimientos que se tienen dentro de la organización. En este caso, hablamos de que tiene un departamento de cumplimiento, de gestión de riesgos, de atención al cliente, que ahorita vamos a ver por qué lo mencionamos acá, porque hace parte como de esos procesos claves que nosotros vamos a analizar en temas de prevención del lavado de activos y privacidad de los datos. Entonces, identificar esos procesos y esas características a nivel de la estructura organizacional nos va a dar idea de cómo nosotros podemos realmente respaldar, identificar y gestionar los riesgos de cumplimiento. Entonces, acá hay un poco, obviamente, cuando estamos haciendo este ejercicio en la vida real, la idea es extraer la mayor información posible, por eso les traje, como en el slide anterior, como todos esos tips o esos elementos claves que se deben analizar al nivel de profundidad que podamos dentro de nuestra organización, porque entre más contexto tengamos, más de información, más precisa va a ser la identificación de nuestros riesgos y más adecuada para poder realmente hacer la cobertura de todos esos frentes que nos pueden llevar a un incumplimiento normativo. Aquí, pues, volviendo nuevamente al tema de FinSol y de esos procesos, pues acá voy a, digamos que para que nos hagamos una idea de cómo vamos a hacer la valoración ahorita, pues establecí que vamos a determinar dos procesos específicos, que es el proceso de otorgamiento de créditos y el proceso de atención al cliente. ¿Quién determina esto y cómo se debe hacer esta valoración? Lo determina el negocio, lo determina esas áreas de cumplimiento en conjunto con las áreas de negocio para establecer cuáles son esos procesos críticos dentro de la organización y desde la parte legal o desde la parte de cumplimiento establecer cuáles están más expuestos a un tema de incumplimiento normativo para nosotros enfocar el esfuerzo de hacer la identificación en esos procesos más críticos de la organización. ¿Yo lo puedo hacer dentro de todos los procesos? Sí, es totalmente viable, pero también el tema es tratar de identificar los riesgos más críticos para la organización, esos que van a afectar y van a tener un impacto mayor y que sus consecuencias a la hora de materializarse van a ser mucho más fuertes para el negocio, para enfocar el esfuerzo de esa gestión de riesgos en esos riesgos más relevantes para la empresa. Listo. Como ejercicio hoy vamos a hablar solamente de estos dos procesos, que aquí básicamente nos dice que el otorgamiento de crédito incluye la valoración del riesgo crediticio, la verificación de identidades y el análisis de información financiera de los clientes que están haciendo la solicitud. Listo, que ahí como ven pueden haber elementos claves tanto para el tema del lavado de activos como para el tema de protección de los datos. Hay captura de información, hay datos críticos, datos de identificación personal de nuestros clientes, pero también una valoración del riesgo crediticio y el conocimiento y la verificación de identidad de esas personas que está muy relacionado con los procesos de debida diligencia y de conocimiento del cliente dentro de los procesos de prevención de lavado de activos. Y los procesos de atención al cliente incluyen quejas
resolución de conflictos y manejo de datos de los clientes, en donde también vamos a tener un tema de manejo de datos y gestión de la información de los clientes, donde también podemos ver temas de incumplimiento, riesgos de incumplimiento, según cómo se haya implementado dentro de la organización esos requisitos establecidos por la Ley de Protección de los Datos. Finalmente, y no menos importante, estamos con los stakeholders. Hay que entender quiénes se vinculan y quiénes están interrelacionados con estos procesos para poder entender claramente quiénes son esas personas que nos van a apoyar en ese proceso de identificación de los riesgos y también cómo esas personas pueden impactar en la materialización de esos riesgos dentro del proceso. Entonces aquí, digamos que a grandes rasgos para el ejercicio, dijimos que tenemos que tener por lo menos los líderes de proceso que son los que conocen y gestionan su proceso. Las áreas de tecnología, hablábamos de que esto es una empresa que tiene un enfoque digital y que posiblemente muchos de estos procesos están digitalizados, hay muchos procesos que ante el cliente no lo hace una persona, sino que posiblemente lo tienen automatizado por un sistema de tecnología. Tenemos el área legal para que conozca cuáles son las normas y regulaciones que aplican para esos procesos específicos y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para cada uno de los procesos, y áreas de cumplimiento y riesgos que apoyen también todo el proceso metodológico y la gestión y la identificación de los riesgos de la forma más adecuada para apoyar las áreas de negocio y las áreas de operaciones para una correcta ejecución de esto. Continuando acá, entonces, pues hablábamos de que tenemos que entender el contexto de cuáles son esas regulaciones sobre las cuales vamos a trabajar. Para el caso práctico, vamos a trabajar sobre la ley 1581 del 2012 y la 1778 del 2016. La primera habla de protección de datos personales y la segunda habla de prevención del lavado de activos. Recuerden que acá estamos en el contexto de la organización que tenemos, que es una empresa colombiana en el sector financiero y que tiene temas, está muy relacionado con el tema tecnológico. Entonces, pues, tenemos que tener en consideración eso. Otras normativas pues asociadas y relacionadas que están muy vinculadas con el sector financiero es el tema de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, que también debe tenerse en cuenta en el contexto, posiblemente normativas externas como el tema de normativas de Basilea sobre la gestión de riesgos. Entonces, aquí en este ejercicio nosotros debemos considerar todas las normativas y el inventario sobre las cuales vamos a hacer la valoración de esa identificación de los riesgos sobre los procesos que hemos seleccionado como parte de nuestro ejercicio. Listo. Continuando acá, entonces ya vamos, ahora sí, ya tenemos un contexto, sabemos cómo es la organización, qué elementos tiene la organización, cuáles son las normativas, los procesos que vamos a identificar, que vamos a hacer la identificación del riesgo, los stakeholders que van a participar posiblemente en el proceso de identificación, pero también van a ser parte del análisis que nosotros vamos a hacer del proceso como tal. Entonces ya yéndonos pues como al ejercicio y teniendo toda esta información, podemos tomar un proceso específico. En este caso es el proceso de atención al cliente, en donde nosotros tenemos un flujo de trabajo, hay unas actividades que se deben ejecutar para poder hacer ese proceso de atención al cliente, y a partir de posiblemente encuestas, procesos de auditoría, revisiones de los procesos, revisión de las no conformidades que se hayan presentado en el proceso o algunos eventos que se hayan presentado de no conformidad dentro del proceso, nos van a servir de información para poder hacer ese análisis de este proceso. Listo. Para este caso tenemos unas actividades que es la recepción de la solicitud, después el registro de esa solicitud en algún sistema, en alguna base de datos, la evaluación de esa solicitud, posiblemente aquí hay un analista, una persona que se encarga de hacer la revisión de qué es lo que está solicitando el cliente, cómo responderle, poder hacer como ese diagnóstico inicial de lo que es la solicitud como tal, si es una queja, si es un reclamo, si es qué es lo que está solicitando el cliente. Luego hay un proceso de verificación posiblemente del cliente para hacer procesos adicionales, si tienen que hacer alguna acción, alguna corrección, algún movimiento de algunas de las solicitudes que se hayan hecho. Por ejemplo, no sé, quiero hacer el cambio de la información de mi producto, no sé, de ahorros o de crédito, lo que sea, o quiero hacer una solicitud de un nuevo crédito. Eso pues requiere posiblemente un proceso, una etapa de verificación de datos personales para poder hacer la actualización, perdón, para la autenticación o la identificación de esta persona para poder proceder con el ejercicio de la acción que está solicitando el usuario o el cliente, la resolución de la queja o la reclamación o de la solicitud que ha realizado la persona después de hacer el proceso de verificación, el cierre de la interacción con el cliente y finalmente el monitoreo de la satisfacción del cliente en todo su flujo de aprobación, de atención que ha tenido ese cliente específico o ese usuario dentro de mi proceso como tal.
Entonces, a partir del conocimiento que yo ya tengo del proceso, me voy a sentar con las personas responsables, las personas que posiblemente ejecutan el proceso, puedo hacer una revisión, una identificación de algunos de los casos específicos que se han generado y que me muestren todo el flujo para poder empezar a identificar esos puntos críticos o esos puntos donde hemos tenido fallas para poder a partir de eso identificar esos riesgos. Entonces vamos a hacer como el ejercicio, yo marqué ahí dos específicos, la recepción de solicitudes y la verificación de identidad del cliente, que posiblemente dentro del análisis que hicimos, esas encuestas y esas revisiones que hicimos con el área, identificamos que tenían algunos tipos de fallos o que tenían problemas o incumplimiento en el requisito. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, en la recepción de solicitudes para ese proceso específico, faltaba el consentimiento para el tratamiento de los datos. Entonces, siempre que se va a hacer una primera interacción con ese cliente, como sabemos que va a haber un intercambio de información, de datos posiblemente personales, de información del cliente, pues deberíamos solicitar ese consentimiento informado a nuestros clientes según la ley 1581 del 2012, que habla de la protección de los datos y cómo se respeta la privacidad de los datos de los usuarios. Entonces, en esa recepción y en esa primera solicitud, yo debo poder decirle al usuario y que él tenga conocimiento del tratamiento que se le va a dar de los datos y que él apruebe o acepte ese conocimiento. Entonces, posiblemente en el análisis que hicimos vimos que no se presentaba para todos los clientes o se presentaba para todos, pero no era tan claro el proceso del consentimiento que se estaba dando al cliente. Y también tenemos, digamos, desde la parte de verificación de identidad del cliente, que no se estaban realizando la verificación, por ejemplo, de antecedentes y la solicitud era un nuevo crédito, por ejemplo. Entonces, como la solicitud que se está haciendo es un nuevo crédito, yo necesito, como voy a generar un nuevo vínculo con un usuario que no es parte de nuestro core actual de clientes, pues entonces debo hacer un proceso de verificación o KYC para conocer mi cliente, hacer la revisión de los antecedentes, posiblemente se hayan identificado casos donde no se están haciendo o posiblemente no exista el control o si el control existe, posiblemente tenga deficiencias y no sea tan adecuado para el proceso de verificación de los antecedentes o del conocimiento del cliente como tal, que eso podría estar dando incumplimiento a la ley 1778 del 2016 en Colombia específicamente, seguramente habrán las homólogas en cada uno de los países y pues que ese me va a dar pie a poder identificar un riesgo específico para el incumplimiento de ese requisito que nos pide esta regulación o esta ley específica. Y otro, por ejemplo, en este mismo de verificación de identidad puede ser el tratamiento de datos sin autorización, que está pues muy asociado al tema de la falta del consentimiento del tratamiento de datos. No teníamos la información desde el principio, no se le solicitó y finalmente también dentro de la verificación de la identificación del cliente también se ven falencias en el manejo y el tratamiento que se está haciendo de los datos. Posiblemente se está haciendo un uso inadecuado de esos datos y pues al final no se está informando correctamente, se le dice al cliente que el tratamiento va a ser uno y la información se está usando para otros fines, lo cual lleva a un incumplimiento también dentro de esta ley de protección de la privacidad de los datos del cliente. Digamos que como ejercicio, pues acá seguramente podemos ir analizando cada uno de las etapas del proceso y podemos identificar muchos más riesgos o temas donde puedan fallar. Recuerde que el riesgo no necesariamente es porque hoy está fallando, eso es una técnica que podemos utilizar para la identificación, identificar las no conformidades o las fallas que ha tenido el proceso en ciertas actividades críticas para poder determinar, listo, nosotros definitivamente estamos expuestos a esto, tanto así que ya hemos tenido materializaciones del riesgo, así no haya sido identificado antes, ¿cierto? Pero también pues es posible que la organización tenga controles, tenga algunas actividades, no tenga materializaciones de riesgos previos, sino que son riesgos que pueden llegar a pasar según el análisis y la interpretación que yo esté haciendo de esos requisitos de la norma. Identificar cuáles son esos procesos críticos que pueden llevar a ese incumplimiento. Es posible que el registro de las solicitudes no me afecte el tema de la ley 1778, que es la de lavado de activos, porque finalmente en el registro de la solicitud no hay un paso específico que hable de los criterios que está hablando esa norma, ¿cierto? Pero sí hable de elementos y actividades que están relacionados en la forma en que se hace el tratamiento de los datos, la seguridad con que se guarda, si tiene controles de seguridad para garantizar que la información esté encriptada, cifrada, se esté manteniendo en las bases de datos adecuadas, que estén de forma correcta. Entonces, al final yo lo que tengo que hacer, sin importar si ha pasado o no ha pasado el riesgo, es identificar esas actividades que puedan incurrir o que tengan la probabilidad de incurrir en el riesgo de cumplimiento o de no estar llevando a cabo las actividades según esa normativa, esa regulación sobre la cual estoy haciendo mi identificación de los riesgos.
Entonces, ese es más o menos el ejercicio que se debe hacer. Ahora vamos a ver cómo desde Pirani se puede hacer este proceso de la identificación, del registro del riesgo y cómo se puede hacer como el análisis de ese riesgo desde la herramienta. Entonces, no sé, Nico, mientras yo voy proyectando, si hay alguna, pues tenemos poco tiempo, tenemos 15 minuticos, entonces no sé si habrá alguna preguntita Área. específica que podamos resolver y poder pasar entonces a trabajar un poquito desde la herramienta. Dale, si quieres podemos ir haciendo una pregunta, la respondemos. Acabo de pasar también el link en el chat para que puedan entrar a la herramienta mientras que todos se van logueando, respondemos esta, nos vamos a la práctica y ahí respondemos unas más, ¿sí? Listo, Bien. perfecto, dale. Acá Mauricio nos dice, para identificar el riesgo de cumplimiento, ¿cómo priorizar la identificación ante el universo de regulación al que están sujetos los productos, servicios, procesos internos de la organización? Listo, entonces, que creo que lo estábamos conversando, ¿cierto? Debe haber un proceso de priorización, entonces yo creo que el tema está en priorizar, por un lado, los procesos más críticos, ¿cierto? Identificar cuáles son los procesos críticos de la organización, los que me pueden generar mayor impacto a nivel regulatorio y a nivel de las regulaciones, pues, básicamente cuando son regulaciones obligatorias o que son de cumplimiento exigido, pues es difícil identificar cómo priorizarlas porque al final tenemos que cumplirlas porque de todas vamos a tener un tema de sanción, pero también podemos utilizar el tema del impacto que realmente vamos a tener, ¿cierto? Hay ciertas regulaciones que tienen mayor impacto no solamente para la organización, sino el incumplimiento de esto puede tener personas afectadas externas como los clientes o nuestros stakeholders, entonces nosotros podemos determinar ese nivel de criticidad que tiene la normativa para nosotros dentro de nuestro negocio, ¿cierto? Características como pérdida económica, temas de reputacionales, ¿cierto? Si el incurrir en el riesgo, pues, o que se materialice un riesgo de cumplimiento me pueda llevar realmente a tener un impacto muy fuerte sobre la reputación de la organización, que por ejemplo en un sector financiero puede ser muy crítico y también identificar a partir de ese contexto qué es más crítico para la organización y con eso tratar de hacer el tema de la identificación de los riesgos. Igual como son regulaciones y son temas que se deben cumplir sí o sí, pues es importante que al final tengamos que hacer una revisión y un monitoreo y una vigilancia de todas las normativas en algún momento, pero siempre identificar aquellas que nos puedan generar mayor impacto a nivel financiero, reputacional, operacional de la organización. Buenísimo, Olga. Entonces, creo que vamos entonces a la práctica y volvemos con Uh otras -huh. preguntas. Listo, perfecto, Nico. Entonces, aquí están viendo ya la aplicación a Pirani. ¿Sí? Nico. ¿A mí? ¿Perdón? Ahí estamos viendo la aplicación en este momento, lo Sí, que estoy proyectando. sí, 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 ah, bueno, te listo, escucho bien. perfecto. Entonces, listo. Entonces acá, recuerden que Pirani tiene un módulo que está dedicado 100% a toda la parte de la gestión de riesgos de cumplimiento, en donde vamos a tener pues como varios módulos. Uno es el de procesos, ahí vamos a tener todos los procesos de la organización para que recuerden que todo este análisis esté muy alineado con los procesos de la organización y podamos identificar sobre cuáles normativas vamos a trabajar cada uno de los procesos y poder hacer el análisis a nivel de esos procesos como lo vimos ahorita. Para ese ejercicio, pues digamos que nosotros identificamos que habían dos procesos, el proceso de crédito y el proceso de atención al cliente, ¿listo? Entonces acá pues posiblemente nosotros ya tenemos nuestro inventario completo de procesos y pues debería existir uno que sea atención al cliente. Vamos a ver si por acá tenemos el de atención al cliente ya creado, creo que no. Recursos humanos, gestión, entonces es muy sencillo, básicamente nosotros creamos nuestro proceso, que en este caso es atención al cliente, el tipo de proceso que es un proceso omisional o estratégico o real, en este caso puede ser un proceso de apoyo, la categoría puede que sea un macro proceso y pues finalmente yo puedo colocar una descripción y mucha más información asociada a este tema. ¿Listo? Y le vamos a dar crear. Ese proceso ya lo tenemos ahí y lo podemos usar ya para poder hacer también el enlace y la gestión completa. Luego decíamos, bueno, hay que hacer el inventario de normas sobre las que vamos a trabajar. Nosotros seleccionamos dos específicamente que es el tema de datos personales, por acá está tenemos la ley de la protección de datos personales y también teníamos la ley de antilavado, que ya busco aquí el nombrecito para que la tengamos acá y la podamos utilizar. Un momento, por favor. Y lo vamos copiando para que lo hagamos un poquito más ágil.
no la tengo por acá cerca. Listo, la ley de antilavado de activos, vamos a crearla. Entonces, ¿cómo es crear la norma? Básicamente, la ley es ley antilavado de activos, que es sobre la que queremos trabajar. Cuando nosotros definimos esta normativa, pues también establecemos la criticidad, que parte de la pregunta que nos estaban haciendo era, venga, ¿cómo defino cuáles son las más críticas, cuáles tienen mayor impacto? Pues básicamente nosotros podemos establecer a partir del impacto que genera dentro de la organización el incumplimiento de esa normativa específica, el tipo de posiblemente de sanciones que podemos tener, el impacto a nivel reputacional, a nivel económico que podamos tener, podemos determinar si esta es o no es crítica. Por ejemplo, en el caso de la ley de antilavado de activos, es, digamos, a nivel en Colombia es una de las leyes que, digamos, que tienen sanciones más altas y que son de alto impacto a nivel reputacional. Entonces, nosotros podemos establecer que tiene un nivel de criticidad alto. Podemos establecer aquí, pues, como la descripción de de esa, de esa ley o de esa norma. Nos podemos traer la información de cuál es el alcance, cuál es la fecha de implementación. Esto ya habla más del proceso de implementación. Aquí, pues realmente hoy estamos hablando desde la identificación ya del riesgo cuando la normativa puede ya estar en cumplimiento o no. Eh, pero pues esa sería como la fecha en donde se implementó esa normativa, donde ya está incorporada dentro de nuestra organización, o si apenas la estamos implementando, la fecha que tenemos presupuestada para su implementación. Esta normativa de tener un responsable, que es el que velará por el cumplimiento de esto, el que hará el seguimiento y el monitoreo de los cambios regulatorios que se puedan estar presentando, y es de origen externo como tal. Aquí tenemos una sección donde nosotros podemos crear todos los numerales, que esos son todos los requisitos que tiene la norma específicamente. El tema, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, tenemos el tema del conocimiento del cliente o la vía de diligencia, donde tenemos que tener procesos donde podamos conocer al cliente o hacer un monitoreo de las operaciones sospechosas que se tengan. Cada uno de esos requisitos se pueden ir creando acá. Entonces, por ejemplo, acá el KYC, por ejemplo, que puede ser uno de los requisitos, que tengamos procesos adecuados para el conocimiento y la identificación del cliente, identificación. Olga, perdón que te interrumpa un Sí. ratito. Hay personas que no pueden ubicar el sistema de compliance, tal vez están en el plan free y decidieron optar por, no sé, el sistema ORM. Entonces, ¿dónde podrían estar encontrando compliance si están así? Perfecto, listo. Entonces, aquellos que de pronto hayan creado su cuenta y hayan escogido el sistema de gestión de ORM, en este lado les va a salir todos bloqueaditos, ¿cierto? Pero ustedes van a tener aquí una opción que se llama Explorar Demo. Cuando ingresen a Explorar Demo, les va a salir una pantalla exactamente igual a la que estamos viendo, pero ya les van a quedar habilitados los 5 sistemas de gestión y ahí pueden ingresar al de compliance como tal. Buenísimo. ¿Listo? Creo que con eso tenemos ya la duda resuelta. Recuerden que, como la palabra dice, es un demo. Esta data que ingresen dentro de la demo solo va a durar 15 días. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Listo. Perfecto, listo, Nico. Bueno, entonces ya tenemos identificados nuestros procesos, tenemos identificado también las regulaciones sobre las cuales vamos a trabajar, tenemos un contexto ya de la organización, entonces ya ahora sí pasamos al proceso de identificación de riesgos. Por allá ya hicimos un ejercicio y dijimos, venga, hay problemas o deficiencias en el tema del KYC o de la identificación del cliente y también tenemos problemas en la parte de poderle solicitar al cliente el consentimiento informado de el uso y el tratamiento que se le va a dar de los datos. Listo, entonces para eso nosotros podemos en este caso crear 2 riesgos y ya podemos identificar 2 riesgos. Hay uno que me va a dar un riesgo de incumplimiento sobre la norma de lavado de activos y financiación del terrorismo porque estamos incumpliendo el requisito de poder tener una correcta identificación del cliente, poder identificar si realmente la persona que se está contactando con nosotros está o no pues la identidad es correcta, no está generando pues alguna acción indebida o está falseando la información de identificación del cliente, entonces se tiene ese proceso que es uno de los requisitos que puede estar en esta norma. Entonces, en este caso vamos a crear el riesgo de incumplimiento de la normativa, entonces venimos ya al módulo de riesgos, en este módulo de riesgos venimos y creamos, le establecemos un nombre a ese tipo de riesgo, que en este caso es incumplimiento de la normativa de lavado de activos y financiación del terrorismo. Yo lo puedo colocar genérico si quiero y puedo establecer que cualquier incumplimiento en cualquiera de los requisitos al final me da el incumplimiento de la normativa y la sanción pues que se pueda generar un impacto pues es en general sobre lo que ya tenga establecido el incumplimiento de esa normativa.
Listo. O puedo llegar a ser tan específico si quiero hacer controles más específicos y analizar de forma más específica, decir específicamente cuál es el requisito que estoy incumpliendo. Entonces, incumplimiento de la norma de lavado de activos en el requisito del KYC. ¿Para qué? Para que más adelante nosotros a la hora de poder hacer el tratamiento del riesgo, si vamos a hacer el tratamiento específico del riesgo, del incumplimiento, del requisito del KYC o del conocimiento del cliente, pues nosotros apliquemos controles tan específicos que nos permiten identificar es dónde realmente tenemos que trabajar, porque si lo colocamos muy genérico, que también funciona, todo depende de la estrategia de la organización, como haya definido su esquema de identificación de riesgos, pues es posible que los controles sean muchísimos para solamente esa norma, porque cada requisito puede tener controles diferenciados, las causas y consecuencias son más difíciles de identificar porque van a ser muchísimas, porque cada requisito puede tener causales diferentes o consecuencias diferentes. Entonces, al final, pues una recomendación es que posiblemente lo hagamos de un poco más específico, diciendo específicamente sobre qué requisitos se puede estar presentando el incumplimiento. También es tener claro que puede que todos los requisitos, hay requisitos que pueden ser no obligatorios dentro de la definición de esa normativa o de esa regulación, que se dice que es como una buena práctica, pero no es obligación. Entonces también eso me permite a mí tener más claro de que hay incumplimientos que sí me llevan a, pues, perdón, hay requisitos que sí me llevan al incumplimiento de la norma, pero hay otros que si yo no lo aplico, no lo implemento, pues no necesariamente me van a llevar a un riesgo de incumplimiento, sino que simplemente pues no es opcional dentro de lo que se define en esa ley o en esa normativa o en esa regulación específica. ¿Listo? Entonces, por eso a veces es interesante si lo podemos hacer de forma más detallada. Aquí, pues dentro de lo que es el software, nos permite hacer ya también el análisis de impacto y la calificación, que son la etapa posterior dentro de lo que es el flujo de gestión de riesgo. Ahorita no nos vamos a concentrar en esto, pero sí, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos ir relacionando toda esa información para que luego podamos sacar reportes y generar información más detallada. En este caso, podemos identificar cuáles son los procesos que puedan tener un problema de identificación. Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho que era el proceso de atención al cliente, en este caso, y lo podemos asociar y decir, bueno, este proceso puede estar incurriendo en el incumplimiento de la normativa de lavado de activos para una actividad específica que nosotros establecimos, en donde decía que podía no estar pidiendo o haciendo el proceso de KYC de los clientes que hacían una solicitud o que ingresaban por ese flujo a la organización. ¿Listo? Y además de eso también lo podemos asociar a la normativa correspondiente, que en este caso es la ley de antilavado de activos, donde lo podemos seleccionar y ya sabemos que este riesgo puede estar asociado a esta normativa, está relacionado con esta normativa y a este proceso específico. Listo. Como la identificación no es solamente identificarlo y conocerlo, sino que también ojalá y pudiéramos esbozar un poquitico más la información sobre ese riesgo, entender cuáles son esas causas que pueden generar el riesgo o con esas consecuencias que pueden tener el riesgo para poder tener una identificación más amplia del riesgo, entenderlo y que luego nos facilite su valoración y su tratamiento al riesgo. Entonces también dentro del ejercicio nosotros podemos asociarle causas y consecuencias a ese riesgo para poderlo entender bien. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles causas? Recuerden lo que estábamos diciendo. Puede ser que el proceso no tenga los controles adecuados, les haga falta la implementación del proceso, en este caso el KYC. No hay un proceso robusto para monitorear realmente, perdón, para identificar a los clientes. Entonces, ya sabemos que una de las causas es la falta de ese control. O no hay capacitación suficiente, el control existe, pero quien tiene que ejecutar el proceso no lo ejecuta correctamente o no lo ejecuta por falta de conocimiento de esa actividad específica. O puede ser, por ejemplo, por la falla en el sistema que se encarga de hacer la identificación. El proceso se corre, la actividad se corre, la persona conoce, pero hubo una falla y la ejecución de esa actividad del KYC no se ejecutó correctamente y pues eso puede generar también el riesgo de incumplimiento. A la hora de hacer una auditoría o que venga la superintendencia y nos avalore el proceso, puede identificar casos en donde la ejecución fue incorrecta y no se hicieron las validaciones adecuadas porque posiblemente una falla tecnológica o una falla en el proceso en el momento en que se está haciendo el proceso de identificación. Todos esos elementos se pueden ir asociando desde aquí, desde la sección de causas, para poder tener el riesgo más identificado con mayor claridad eh, dentro del sistema. Entonces, no sé, vamos a mirar acá si la encontramos así sencillo, que es como error
en el proceso, error en la gestión de datos, error en la toma de decisiones. Por ejemplo, error en la gestión de datos puede ser una donde no se hizo la correcta gestión de esos datos y eso llevó al error dentro del proceso de identificación del cliente. Entonces, aquí se pueden identificar las causas y también las posibles consecuencias que se puedan generar. ¿Cuáles son, en este caso, la consecuencia más latente y clara? Pues básicamente, pues el incumplimiento normativo, ¿cierto? Pero pueden haber otras causas asociadas a eso, que puede ser el tema de poder habilitar un tema de un fraude o haber habilitado el tema de, no sé, no sé, temas reputacionales porque el cliente identifica una falencia dentro de nuestro proceso. Entonces, yo ya puedo aquí darle mayor claridad al ejercicio de cómo nosotros identificamos ese riesgo y qué conocimiento tenemos sobre ese riesgo. Esto nos va a habilitar a hacer lo siguiente: análisis de impacto y análisis de la calificación de la frecuencia, ¿cierto? Conociendo sus posibles causas y conociendo sus posibles consecuencias, vamos a poder tener una mejor identificación y valoración del riesgo y también vamos a poder identificar unos controles que realmente ayuden a hacer el tratamiento del riesgo para su mitigación, para tu transferencia o la decisión que nosotros hayamos tomado como ejercicio de tratamiento del riesgo como tal. Digamos que ese es básicamente el ejercicio que nosotros podemos hacer desde Pirani. Nosotros vamos a poder tener todo el inventario de normas, vamos a tener los procesos asociados, vamos a poder identificar los riesgos, poderlos documentar, registrar, para poder hacerles luego un monitoreo, un tratamiento del riesgo y una gestión adecuada dentro de todo el flujo de gestión de riesgos que vimos dentro de nuestras diapositivas, basado en ese modelo ISO 31000 uno, en donde nos hablaba de todas esas etapas y cómo nosotros realmente logramos que esa gestión de riesgos nos dé resultados adecuados dentro de la organización y evitar y prevenir, en este caso, y para el tipo de riesgo que estamos trabajando, ese incumplimiento normativo, evitándonos sanciones, evitándonos problemas legales, evitándonos problemas reputacionales, financieros, económicos que puedan afectar realmente a la organización. Nico, con eso entonces voy dando como cierre de cómo es el ejercicio dentro de la aplicación, con nuestro caso que hicimos de FinSol, que es la organización que tuvimos como ejercicio para Bueno, hacer la presentación. listo, Olga. En verdad estamos fuera de tiempo, pero siempre en las Ujú. encuestas nos dicen, haga un cachito más para responder preguntas. Entonces, si te parece, yo estuve revisándolas, para mí todas están muy buenas, entonces si te parece, elige unas tres, respondemos tres que crees que podrían estar interesándole a la mayoría de la gente. Como te digo, estuve leyendo, todas están para mí, pues no sé. Bueno, entonces me voy a parar acá preguntas, oh, que son bastantes, no había visto. Eh, Listo, por acá dice Jenny, la auditoría la debería realizar el oficial de cumplimiento o el auditor interno. Aquí nos apoyamos mucho de las auditorías internas, es bastante interesante poder hacer el ejercicio eh, y que sean estas áreas que nos acompañen. Listo. El oficial de cumplimiento puede estar más en el análisis, acompañar a los procesos y revisar efectivamente el conocimiento del proceso, entender el proceso desde el fondo, revisar cuáles son las actividades y cómo relaciona eso desde la parte del cumplimiento y las regulaciones que él conoce y que está pues asociado como a la organización. Entonces, creo que en este caso, por temas de transparencia, por un análisis más profundo y más adecuado, lo podemos llevar hacia un auditor interno. ¿Listo? Listo, por aquí dice, bueno, es que muchos acá dice una, ¿cuál es la relación del ISO Eso iba a 37301 y leer. la debida diligencia? Bueno, en esta de la relación, pues básicamente recuerden que el 37301 es digamos así, un estándar internacional genérico para el tema de cumplimiento. No está asociado específicamente con una normativa como el caso de lavado de activos o protección de datos, sino que es genérico. ¿Listo? Entonces no hay, la relación básicamente es que la debida diligencia es uno de los requisitos de los procesos de lavado de activos. ¿Listo? Que es una de tantas normativas. Pasa mucho, y aquí quería como coger este que Carlos Marín nos trae, porque básicamente a veces pareciera que cuando habláramos de cumplimiento normativo casi que nos vamos muchísimo al lavado de activos, pero no necesariamente esa es la única normativa, hay muchas, recuerde que hay normativas obligatorias, normativas que pueden ser internas y pues, digamos, de implementación voluntaria,
no necesariamente están relacionados con el tema del lavado de activos y la debida diligencia, que como les digo, la debida diligencia es un requisito que nos dice la GAFI que nosotros deberíamos tener, ¿cierto? O que nos dice la ley específica aquí en Colombia o una ley pues de otro país. Entonces, no hay una relación pues como directa o que la ISO 37301 diga que hay que hacer una debida diligencia, no. El proceso lo que dice es cómo implementar un sistema de gestión de cumplimiento para cualquier tipo de normativa. Listo. Listo, Olga, si Bueno, quieres, la última de listo. María del Socorro que dice, ¿quién define las responsabilidades, por ejemplo, de la creación de inventario? ¿Quién define las responsabilidades, por ejemplo, la creación del inventario? Si estamos hablando del inventario de regulaciones, básicamente ese inventario lo debe mantener y sostener siempre responsabilidad del oficial de cumplimiento o el área legal de la organización. Tiene que estar en conocimiento de esos dos mínimamente dentro de la organización para poder lograr hacer el ejercicio completo de la implementación, porque el oficial de cumplimiento es el que debe velar que sí efectivamente se estén llevando a cabo las prácticas y la implementación de las mismas y estar velando de que si hay nuevas normativas o cambios, él puede hacer esa vigilancia, puede ser muchas veces acompañado de esa área legal si esta persona no tiene pues un conocimiento experto en temas legales, ¿cierto? Buenísimo. Creo que ya así, ahí son las tres que estamos respondiendo. Nada, la gente que está agradeciendo, hay muchas felicitaciones por ahí para ti, Olga, por la exposición que has dado, muy buena y de corrida. Casi 1 hora y 20 hemos estado acá conversando de temas de compliance. Muchas gracias, Olga. Listo, perfecto, no, gracias a ustedes por este espacio y por estar aquí con nosotros cada jueves. De verdad que es muy, muy valioso para nosotros que ustedes participen en este espacio y poder realmente llevarles conocimiento e información. Nico, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, a veces se me va la mano en la charla para poder responder todas esas preguntas que son muy, muy valiosas para nosotros en estos espacios. Entonces, nada, muchísimas gracias a ti y a todos los participantes. En este momento voy a dejar mi mail por si es que alguien quiere dejarnos las consultas que tal vez no pudimos responder por falta de tiempo y yo se las hago llegar a Olga. Y nada, muchas gracias, Olga, a todos nuestros participantes que se han quedado hasta el final. Muchas gracias por estar con nosotros jueves a jueves en nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Recuerden, las memorias les va a estar llegando el martes a sus correos. Y de mi parte, una última petición. Al cerrar este Zoom va a salirles una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder contar qué otros temas quisieran ver en la siguiente temporada que ya arranca 2025. Recuerden, esta temporada termina en diciembre, arrancamos la nueva en 2025, pero los temas que tocamos acá, todos se sacan de las encuestas que ustedes nos responden. Nos dicen los temas exactamente que quisieran ver y de esa manera nosotros armamos la siguiente temporada, así que es muy importante para nosotros que ustedes también participen activamente dentro de estas encuestas. Y nada, estoy segura que no les toma ni 2 minutos llenarla, así que les va a servir a ustedes, nos va a servir a nosotros. De esta manera compartimos mejor conocimiento. También nos pueden decir qué les gustó, qué les gustaría que sigamos mejorando en estas sesiones. Y bueno, como ustedes nos pidieron, el caso práctico desde el inicio. Muchas gracias, Olga. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.